parte. Bienvenidos. Ahora vamos a continuar con nuestra sesión del primer espacio abierto para el aprendizaje. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver las características de la literatura. ¿Qué les parece? Muy bien. Una de las características de la literatura es que tiene lenguaje literario. ¿Pero qué es el lenguaje literario? Vamos a verlo. El lenguaje habitual tiene estas características. El mensaje que expresamos puede ser parafraseado. Es decir, si yo les cuento, por ejemplo, si yo les digo una receta de cocina, alguien más puede repetir esa receta con otras palabras y el mensaje va a seguir siendo el mismo. En cambio, en el lenguaje literario hay una unidad entre la forma y el contenido del mensaje. Es por eso que no puede ser parafraseado sin que se pierda su esencia. Por ejemplo, si leemos un poema y alguien intenta decirlo con sus propias palabras, pues ya no va a ser lo mismo, se va a perder parte de su expresividad, de su esencia. Otra característica del lenguaje literario es la ambigüedad. Esto lo hace diferente del lenguaje habitual, que se caracteriza por la claridad. Es decir, cuando intentamos comunicar algo con lenguaje habitual, lo hacemos de manera lo más clara posible. En la literatura es diferente. Un texto literario puede tener varias interpretaciones. Tenemos que pasar un poco más de tiempo pensando en la interpretación de este texto. Entonces, en el lenguaje habitual, el mensaje tiene un único significado. En cambio, en el lenguaje literario, un texto literario puede tener diferentes interpretaciones dependiendo de la persona que lo interprete. Otro contraste es que en el lenguaje habitual normalmente se siguen las normas gramaticales. En cambio, en el lenguaje literario se puede dar una desviación de las normas para lograr una mayor expresividad. Veamos ahora la denotación y la connotación. La denotación es el significado que una palabra tiene por sí misma, fuera de contexto, tal como aparece definida en el diccionario. La connotación, en cambio, es ese conjunto de significados alternos, afectivos, que tiene una palabra según el contexto en el que se usa. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra mono se refiere a un animal del suborden de los simios. Así es como vamos a encontrar la definición en el diccionario. Pero la palabra mono puede tener un significado connotativo. En algunos contextos puede significar algo lindo. Cuando alguien dice, ¡ay, qué mono niño! O algo así. Sobre todo se utiliza este significado en España. Veamos otro ejemplo. Tengo sueño. Esta es una forma de expresar pues algo muy directamente. Tengo sueño. En cambio, si lo decimos de otra manera, podemos decir muero de sueño. Aquí muero tiene un significado denotativo que es dejar de existir, pero si lo vemos en el contexto de aquí, muero de sueño, pues no significa que realmente la persona va a dejar de existir, sino que se le cierran los ojos del sueño. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta sobre el lenguaje literario o sobre denotación y connotación? Parece ser que todavía no hay preguntas. A ver, esperen. Eduardo dice, no, ninguna asesora. Beatriz dice, por el momento ninguna. Dolores, no asesora, todo claro. Muy bien, entonces podemos continuar.
Vamos a ver ahora por qué leer literatura. ¿Ustedes qué opinan de este tema? ¿Creen que leer literatura tenga algún beneficio para nuestras vidas? ¿O cuál sería alguna razón por la que ustedes deciden en su tiempo libre leer literatura, leer esos libros que ya me mencionaron? El Principito, El Esclavo, Coraline. ¿Qué fue lo que los inspiró para leer estos libros? Eduardo dice, para aprender algo nuevo. Dolores dice, podemos aprender algo bueno. Muy interesante, ¿verdad? Ambos coinciden en que la literatura nos puede ayudar a aprender. Muy bien. Vamos a ver ahora otras razones para leer literatura. Pero antes veamos qué dice Denise. Sí, es muy importante leer para aprender o para ocupar la mente. Muy bien. Está de acuerdo con que aprender es algo que nos da la literatura y además nos agrega que para distraer nuestra mente. Muy bien. Veamos ahora otras razones. La literatura también nos permite ampliar nuestros horizontes y enriquecer nuestras perspectivas. Nos permite confrontar el mundo que conocemos, nuestras creencias y valores, y lo que consideramos verdadero o posible. Después de leer un libro, a lo mejor cambiamos algunas opiniones o nuestra forma de comportarnos, o nos damos cuenta que algo que pensábamos que era verdadero no lo es. O al revés, algo que pensábamos imposible podría suceder. También la literatura nos permite desarrollar nuestra imaginación y vitalidad sentimental, y también nuestra empatía, ya que a veces nos ponemos en el lugar de los personajes y sentimos sus tristezas, sus alegrías, como si fueran las nuestras. Y esto lo podemos llevar después a nuestra vida cotidiana, esta empatía, para ponernos en el lugar de nuestros amigos y familiares. Bueno, entonces vamos ahora a nuestro siguiente tema del día de hoy, que son los géneros literarios. Los géneros literarios son las clases en que se dividen los textos literarios. Vamos a ver primero el género lírico. Este género es el que se usa para expresar sentimientos y para ello emplea generalmente el verso. Vamos a ver algunos subgéneros líricos. Tenemos la canción, que es un poema de tema amoroso. También está la elegía, que es un poema triste en el que muchas veces se trata sobre la tristeza de la muerte de un ser querido. Luego tenemos la oda, que es un poema que trata de un tema elevado. Luego tenemos la sátira, un poema a veces gracioso, utilizado para ridiculizar a alguien o algo, o para criticarlo. También tenemos la égloga, que es un poema con temas de naturaleza y de ambiente de pastores. Y bueno, tenemos muchos otros subgéneros líricos. Veamos ahora el género narrativo. Este es el que se utiliza para presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante diálogos. Además, tienen un narrador, el que cuenta la historia, y para ello utilizan narración, descripción, exposición o argumentación. Narración, pues para contarnos lo que va sucediendo, y descripción para decirnos cómo son los personajes o cómo es el lugar donde sucede la historia. Veamos algunos subgéneros narrativos. Está el cuento, que es una narración breve, con pocos personajes y con el tiempo y espacio no muy detallados. Debe ser todo en un poco de espacio, no debe ser muy largo. Después tenemos la novela, que es una narración más extensa, con una trama más complicada y con los personajes y los ambientes descritos con mayor detalle. Normalmente tiene varios capítulos. Luego tenemos el poema épico.
en el cual se relatan las hazañas heroicas con el propósito de glorificar a una patria. Después tenemos el Cantar de Gesta, que es un poema escrito para ensalzar a un héroe. Y tenemos el Romance, que es un poema épico lírico usado para narrar hazañas o hechos de armas. Como podemos ver, todos tienen en común que se cuenta una historia. Después tenemos el género dramático. Este género está destinado a ser representado ante los espectadores. En este género, los personajes intervienen sin que haya ningún narrador. Y otra característica son las acotaciones, que son indicaciones sobre lo que tienen que hacer los personajes, cómo debe ser su vestuario, sus gestos, sus movimientos, etc. Veamos los subgéneros dramáticos. Está la comedia, en el que se desarrollan conflictos divertidos y amables con personajes que a lo mejor nos parecen comunes de la vida cotidiana y bueno, generalmente tiene un final feliz o gracioso. Luego tenemos el drama, que es una obra teatral en la que los personajes luchan contra la adversidad, la cual puede causarles gran daño. Luego tenemos la tragedia, en la cual se presentan conflictos entre los personajes, los cuales son víctimas de pasiones que los llevan a la destrucción y a la muerte. Suele tener un final triste. Luego tenemos la tragicomedia, en el cual intervienen elementos tanto cómicos como trágicos. Y tenemos también el auto sacramental, que es una obra religiosa. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestra actividad interactiva. ¿Qué les parece? Para ello tendremos que entrar a joinmyquiz.com con el código que les voy a proporcionar en un momento. Aquí se los voy a ir poniendo en el chat todas las indicaciones. Primero les voy a poner la página web a la que deben ingresar y en un momento les doy el código. Ya casi está el código, no se desesperen. A ver, ahora se los comparto en el chat. El código va a ser 110290. Ahora se los pongo en el chat.
mucho. Los que puedan unirse son muy bienvenidos. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a contestar estas preguntas. ¿Son las clases o tipos de textos literarios? Fondo y forma, figuras retóricas, géneros literarios o connotativo y denotativo. Está fácil, ¿verdad? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vamos a ver. Y la respuesta correcta es géneros literarios. Muy bien. Así es, estos son los tipos de textos literarios. Vamos a la siguiente pregunta. Género literario en el que se expresan sentimientos y se emplea generalmente el verso. Narrativo, dramático o lírico. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y la respuesta correcta es el género lírico. Muy bien, sí, recordemos que en este género se utiliza generalmente el verso, son los poemas. Siguiente pregunta. Género literario en el que se presentan historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. El narrador cuenta la historia. Narrativo, dramático o lírico. Y la respuesta correcta es género narrativo. Muy bien. Así es, recordemos que en el género narrativo sí hay un narrador. Siguiente pregunta. Género literario en el que los textos están destinados a ser representados ante unos espectadores. Narrativo, dramático o lírico. La respuesta correcta es el género dramático. Muy bien. Así es, las obras de teatro que vemos representadas en un escenario. Siguiente pregunta. Menciona un texto literario del género narrativo. Puede ser alguno que hayan leído en módulos anteriores o que hayan leído fuera de Prepa en línea, o si ya tuvieron la oportunidad de leer
esta semana algún texto del módulo, pues también lo pueden mencionar. Beatriz dice, El Principito. Muy bien, claro que sí. Es una novela, por lo tanto pertenece al género narrativo. Eduardo también dice El Principito. Y Alina también El Principito. Muy bien, está muy correcto. Vamos a ver si tenemos alguna otra participación más. Y si no, pasamos a la próxima pregunta. Dolores dice, El Esclavo. Oh, muy bien, muy interesante. Y Denise dice, La Reina del Dragón de Oro. Excelente, muy bien. Ahora, menciona un texto literario del género dramático. ¿Alguna obra de teatro que hayan visto o que hayan leído o que a lo mejor no la han leído pero saben que existe? Beatriz dice, La Verdad Sospechosa. Muy bien, excelente, claro que sí. Eduardo dice, Romeo y Julieta. Excelente también este ejemplo, ¿verdad? De una tragedia. Muy bien. Vamos a ver si tenemos otras participaciones de este tema. Dice también Romeo y Julieta. Muy bien. Y Denise menciona La vida es sueño. Wow, sí, es una obra teatral muy bonita. Excelente. Vamos a ver si tenemos una más. Continuamos. ¿Alguna otra obra de teatro? Vamos a ver. Ustedes pueden. Tal vez otra de Shakespeare o alguna otra obra escrita en español. Ya quedan unos segunditos. Y si no, continuamos a la siguiente pregunta. Que seguramente ya se están imaginando cuál va a ser la siguiente pregunta. Se acaba el tiempo, se acaba. Se acabó el tiempo. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Estuvieron muy bien sus ejemplos. Siguiente pregunta. Menciona un texto literario del género lírico. Es muy interesante, ¿verdad? ¿Algún poema que conozcan, que les guste, o alguna canción? También la letra de las canciones pertenece al género lírico, ¿no creen? Aquí pueden escribir su canción favorita o su poema favorito.
Beatriz dice, al que ingrato me deja, busco amante. Muy bien, excelente ejemplo, ¿verdad? Este definitivamente es un poema de Sor Juana, ya que está escrito en verso e incluso tiene rima. Denise dice, el himno nacional. Excelente ejemplo también, ¿verdad? Con una letra hecha para ensalzar el país. Muy bien. A ver, ¿cuál otro ejemplo tendremos? Eduardo dice, negra sombra. Muy interesante este. No lo conozco, pero suena muy interesante. Y vamos a ver en el chat. Ana Gabriela dice, al que ingrato me deja, busco amante. Lectura de esta semana. Sí, muy bien. Excelente ejemplo del género lírico. También pueden participar mediante el chat. A ver, vamos a ver si tenemos otro ejemplo o pasamos a la próxima pregunta. Alina dice, soneto. Sí, muy bien, los sonetos son ejemplos del género lírico. Muy bien. Son poemas, están escritos en verso, tienen rima. Entonces, muy bien. Y además tienen unas características muy peculiares en su métrica, ya que todos los versos están compuestos de 11 sílabas. Y además, siempre son 14 versos. Muy bien, vamos a ver si tenemos otro ejemplo más o continuamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Muy buenos ejemplos del género lírico. Veamos la siguiente. ¿Cuál es tu género literario favorito? Aquí es la opinión de cada uno. Muy interesante, parece que hasta ahora el género más querido es el narrativo, le sigue el lírico y el dramático casi no. Y listo, así es. El narrativo tuvo 4 votos y el lírico 1 voto. Muy interesante. Así es que a la mayoría de ustedes les gustan las historias. Bueno, esa fue la última pregunta de esta actividad interactiva. Muchas gracias por participar y felicidades a todos que lo hicieron muy bien. Ahora, para nuestra última parte, ¿qué les parece si revisamos cómo contestar el cuadrito de la actividad integradora 1? Para ello, podemos hacerlo con un poema. Vamos a leer este poema. Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos, que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Y fue escrito por Roque Dalton. ¿Qué les pareció este poema? Vamos a ver cómo contestaríamos el cuadrito. Primero nos pregunta, ¿quién es el autor?
Bueno, ese está fácil, ¿verdad? Aquí lo tenemos, Roque Dalton. Después dice, ¿a qué género literario pertenece? Bueno, ¿quién de ustedes me lo dice? ¿A qué género literario pertenece este texto? Eduardo dice, lírico. Muy bien, así es. Vemos que está escrito en verso que nos transmite sentimientos. También Beatriz dice lírico y Denise también lírico. Muy bien, entonces coincidimos en que es género lírico. Luego dice, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Bueno, eso lo tendríamos que investigar en internet o en algún libro normalmente, pero yo les voy a comentar lo que sé sobre el contexto de esta obra. Bueno, este poema fue escrito a mediados del siglo XX en El Salvador y, y bueno, el escritor era parte de un movimiento literario conocido como la generación comprometida. Ellos pensaban que la literatura debía también transmitir un mensaje social para que a través de la literatura pudiéramos reflexionar sobre los problemas sociales, cómo resolverlos y cómo mejorar como sociedad. Y bueno, eso es brevemente el contexto sociohistórico y cultural de la obra. Luego nos pregunta, ¿cuál es el contexto del autor? Este también lo tenemos que investigar, ya sea en internet o en un libro, pero yo les voy a contar un poco. Roque Dalton nació en El Salvador en el siglo XX y su mamá era enfermera, su papá era un millonario estadounidense que casi no estaba en la casa. Roque Dalton estudió Derecho. Después le empezó a interesar la escritura, la literatura y al mismo tiempo él estaba en muchos movimientos sociales. En El Salvador había mucha represión en esa época y fue por eso que él un tiempo estuvo en la cárcel y otro tiempo se escapó a Cuba para esconderse. Esto es más o menos cómo fue la vida de este escritor. Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención del autor? Bueno, para eso debemos pensar qué es lo que quería él lograr con el poema. Quería expresarnos algo, quería cambiar nuestra opinión, inspirarnos a cambiar nuestro comportamiento. Mm, yo creo que nos quería expresar pues su amor por el mundo y, y a lo mejor sí un poco animarnos a compartir. Él menciona que todo debemos compartirlo, ya sea la comida, pero también la poesía. Luego nos pregunta, ¿cuál es el argumento? Mm, Para textos narrativos y dramáticos es un poco más fácil encontrar el argumento porque se refiere a los conflictos entre los personajes y a los acontecimientos principales de la historia. Pero en casos de un poema es un poco más complicado, pero sí se puede. ¿Cuáles serían los conflictos? Podría ser que aunque este yo lírico ha conocido días tristes en los que ha llorado, como lo dice aquí, el brote de las lágrimas, pues también ha conocido días felices en los que admira el mundo y se siente inspirado por luchar. Luego nos dice, ¿cuál es el tema? En el tema no es algo muy largo, es algo breve, en una sola palabra o dos. ¿Cómo describirían de qué trata este poema? Un ejemplo, por ejemplo, de Romeo y Julieta, sería el amor prohibido. Podría ser, ¿no? Y para este poema, ¿qué dirían? ¿Cuál sería el tema? ¿En una palabra o dos o tres? ¿Quién se anima?
Anímense, no hay una sola respuesta correcta, sino que puede haber varias respuestas correctas. Si un amigo les pregunta, ¿de qué trata el poema? Pero dímelo en una palabra. ¿Qué le dirían? O en 2 palabras, o en 3. Dolores dice amor. Sí, ¿verdad? Podría ser el amor, ya que está hablando aquí específicamente, claramente sobre el amor, y habla sobre cómo todos podemos compartir, y eso es parte del amor. Entonces, sí, me parece muy bien. Gracias por esta respuesta. Beatriz dice, el amor de la vida. Cierto, ¿verdad? Amor específicamente por la vida misma. Eduardo dice, de la vida. También, ¿verdad? Está hablando en general sobre cómo él percibe la vida. Incluye luchar, compartir, reír y llorar. Muy bien. Luego dice, ¿cuál es la acción? Bueno, podemos encontrar algunas acciones en este texto como precisamente reír, llorar y luchar y compartir. Luego nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de la obra? En el tiempo podemos analizar el tiempo cronológico, que se refiere a cuánto tiempo pasa en la historia, o en este caso en el poema. Y bueno, solo nos menciona un poco los días de enero, pero no nos menciona más del tiempo cronológico. En cuanto al tiempo psicológico, este se refiere a cómo se percibe que pasa el tiempo. Pasa más rápido de lo normal, más despacio de lo normal. Y bueno, no nos da mucha información, pero vemos que ya que ama mucho la vida, pues percibe el tiempo de forma muy intensa. Luego nos pregunta, ¿cuál es el espacio? Vamos a ver si nos da alguna indicación. Pues solo menciona el mundo. Podría ser que el espacio es el mundo entero. Y luego dice, ¿cuáles son los personajes? Bueno, menciona un yo lírico, también a un tú, y menciona a los que luchan por la vida. Estos podrían ser los personajes de este poema. Y bueno, antes de que se nos acabe la sesión, aquí están las referencias que utilicé para esta presentación. Y ahora cuéntenme, ¿tienen alguna duda de las actividades integradoras de esta semana? Eduardo dice, no, ninguna asesora. Bueno, si no tienen muchas dudas, Dolores dice, ya están resueltas. Bueno, en ese caso, gracias por venir y bueno, en la próxima sesión vamos a aprender más sobre estos elementos del fondo y de la forma de los textos literarios. Así es que los espero. Que tengan una excelente noche y nos vemos en la próxima. Beatriz dice, por el momento ninguna, gracias. Buenas Gracias a noches. ustedes por su paciencia. Buenas